Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome: yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome: yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Tu gracia. De nuevo, otra oportunidad de estar juntos en estos momentos que está a punto de comenzar, otro día de Santo Sábado, otro día
en el cual el Señor nos da la oportunidad de santificar, recordando que somos parte de la raza creada por Dios al comienzo, allá por los tiempos. Por eso empezamos este día de Santo Sábado abriendo nuestra escritura, aprendiendo más sobre un tema fundamental que es sobre el sacerdocio de Jesús, y que os voy a invitar a que podamos primero cantar un himno, el himno que se va a poner justamente a continuación, y luego tendremos una oración que nos permitirá entrar directamente en el tema. Vamos a pedir a nuestros técnicos que nos pongan el himno y vamos a cantarlo con ilusión, con esperanza, porque estamos en momentos de alabanza y de oración. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Si me guías al gran río, el Jordán no temeré. Has pasado tu sufrío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Tras escuchar las notas musicales, vamos a prepararnos para hacer una oración al Señor. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por ese amor, Señor, tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida, ponemos nuestra esperanza. Y estos momentos, Señor, en los cuales estamos reunidos con tu presencia entre nosotros, que sea, Señor, un nuevo comienzo espiritual para cada uno de nosotros para seguir caminando junto a ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y nos bendices. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Como os decíamos en el tema de hoy, vamos a tratar uno de esos grandes mensajes de la Biblia en torno al ministerio de Jesús en favor de la humanidad. Recordar que estamos
en la serie En torno a las Escrituras. Y si miramos brevemente este esquema, como siempre me gusta hacer para situarme, para poder leer la Biblia sin influencias externas, que por desgracia es uno de los grandes errores a lo largo del cristianismo, a lo largo de los siglos. El capítulo 7 de Hebreos es el centro de todo el libro. Por lo tanto, todo lo que se nos dice en este capítulo está relacionado con el resto del mensaje y todo converge y diverge a partir de este capítulo. Si miráis las 5 pequeñas porciones, hoy vamos a ver las 2 primeras, dejando para el siguiente programa el centro, la parte más importante de todo el libro de Hebreos, que serán los versículos del 11 al 19, y en otro programa veremos el resto. Así que vamos a empezar nuestra lectura profundizando en las Escrituras en la primera sección, 7 del 1 al 3. Pero antes de ello, debemos de recordar que la epístola o la carta de Pablo a los hebreos está dirigida a una comunidad religiosa, no sabemos dónde estaba, pero desde luego de origen judío, que habían aceptado a Jesús con anterioridad, pero que ahora estaban abandonando, estaban volviendo a sus antiguas prácticas, que no podían de ninguna manera quitar definitivamente el pecado de la vida del ser humano. Por eso te invito a que abriendo tu Biblia y siguiendo la lectura y la reflexión podamos comprender ese maravilloso mensaje para nosotros. Los primeros versículos, como estamos comentando, el 7 de 1 al 3, nos van a ayudar a situar el problema. En la Biblia ha habido y solamente ha podido haber 3 tipos de sacerdocio. Cuando nosotros el mensaje del sacerdocio nos llega a través de la historia del cristianismo, nos han querido pues convencer de que es posible un sacerdocio humano a lo largo de la historia del cristianismo. Sin embargo, el capítulo 7, que como decíamos es el centro, nos va a decir que solamente hubieron 3 sacerdocios históricos. Por la sencilla razón de que después de que Jesús muriera, y ese va a ser el gran tema de este capítulo, ya no puede haber en la tierra ningún sacerdocio humano, porque Jesús asumió definitivamente esa función. Además, recordar que el sacerdocio en la Biblia es el que pone al pueblo en contacto con Dios a través de la obra del santuario. No existe ningún sacerdocio bíblico, exceptuando el primero, del cual vamos a hablar hoy, que esté separado de la expiación del pecado, el perdón del pecado y la restitución del creyente en su armonía con Dios. Comencemos el texto seleccionado para hoy y disfrutemos de las palabras del apóstol que las escribió. En primer lugar, los versículos del 1 al 3 forman una unidad indivisible. Como ya estamos acostumbrados, lo que tenéis en negrita es una cita tomada de Génesis 14, del 17 al 20 en esta ocasión, y el apóstol, después de habernos hablado de ese sacerdocio de Jesús durante los capítulos anteriores, ahora va a entrar a hablar directamente y en el interior del sacerdocio. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Este es el primer sacerdocio
que aparece en la Biblia. Breve, conciso, y nos habla de un personaje que era rey y sacerdote, que mantuvo una relación personal con Abraham, por tanto viene de esa época, y que la Biblia solo lo menciona en relación a cómo Abraham entregó los diezmos al primer sacerdote bíblico que aparece a lo largo de la historia. En primer lugar, nos dice, primero, se interpreta como rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Melech significa rey, Sedec significa justicia. El apóstol Pablo está recordando a aquella comunidad de creyentes y de él hacia nosotros que el primer sacerdocio era rey y sacerdote. Y eso va a ser muy importante, muy, muy importante para la lectura del capítulo 7, porque Jesús será rey por nacimiento y sacerdote por designación divina. Y iremos llegando a este tema fundamental. Dice que no hay registro, y me gusta que podáis comparar esta traducción palabra por palabra con la que suelen aparecer en la Biblia. No dice que no tenga padre ni madre, sino dice que no hay registro de su padre, no hay registro de su madre, no hay registro de sus antepasados. Que como sacerdote no tiene principio de días ni fin de días, para que pueda ser comparado al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Esta primera parte nos recuerda dónde comenzó el sacerdocio bíblico. Antes de Melquisedec no hubo sacerdocio en el pueblo de Dios. Estaban los patriarcas que ostentaban cierta protección de intercesión de su familia ante Dios, pero no como tal sacerdote. Por lo tanto, estamos hablando que Abraham, volviendo de la batalla, reconoce a Melquisedec como el sacerdote que Dios había elegido, y solamente Dios había elegido para esta ocasión, ya que no tenemos en la Biblia ningún dato más que nos permita saber si fue mucho tiempo o poco tiempo. Lo que sí sabemos es que no se registran ningún dato, nada más que el encuentro con Abraham. La segunda parte, ya vamos a entrar más en el tema y vamos a ir viendo detalles importantes. El apóstol les está llamando la atención, porque si había un personaje en la historia de Israel, de hecho, si recordáis, Pablo lo suele utilizar en sus cartas con muchísima frecuencia. Romanos, Gálatas, la figura mítica de Abraham se había convertido en un estereotipo de la religión de Israel junto con Moisés. Pues bien, por eso comienza diciéndoles, llamándole la atención para un pensamiento, para que centren su idea. Y les dice, como estamos viendo en el texto, les dice, considerad, pues cuán grande era este. Se refiere a Melquisedec, a quien Abraham, el gran personaje llamado por Dios y que salió a un lugar donde no conocía y que es uno de los grandes personajes de la historia del pueblo de Dios. El patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín de la guerra. Y ahora hace una reflexión mencionando el segundo sacerdocio. Y en verdad, los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio y tienen la ley de exigir el diezmo al pueblo, va a hacer una reflexión que es importante. Aquí el apóstol Pablo está recordando que
cuando Dios dio las porciones de tierra, cuando entraron en la Canaán terrenal. A los levitas, a los hijos de Leví, no les dio ninguna porción de tierra, sino que recibirían el diezmo de todo para poder atender el sacerdocio que Dios había instaurado. Es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham, pero el que no descendía de ellos ha recibido diezmo de Abraham y ha bendecido al que tenía las promesas. La primera parte del capítulo 7 nos centra en un primer sacerdocio. Y Pablo está llamando la atención del lector, está llamando la atención del destinatario, de que no solamente el sacerdocio levítico al cual ellos querían volver, pues por presiones, porque se encontraban más a gusto, o porque no habían entendido completamente la obra de Jesús, les dice que Abraham, el patriarca, aceptó un sacerdocio diferente al levítico, simplemente porque no existía. Y además dice, pero el que no descendía de ellos ha recibido, es del antiguo Leví, ha recibido diezmos de Abraham y ha bendecido al que tenía las promesas. Es decir, Abraham fue llamado por Dios y bendecido por Melquisedec, el primer rey, el primer sacerdote de la Biblia. Y el centro de esta pequeña sección. Y es fuera de toda discusión que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que recibe la bendición. ¿Sabéis? Esto tuvo que ser un choque muy importante para los que estaban recibiendo la carta de Pablo, porque la historia de Israel, la historia del pueblo de la alianza, comienza con Abraham, no empieza antes. Pero para resaltar el sacerdocio de Melquisedec, en el versículo 7 dice exactamente lo que acabamos de leer, que por cierto tuvo que impactar profundamente en la vida de aquellas personas. Y dice, no hay discusión, no hay ninguna discusión al respecto, no tenemos nada que discutir, porque está fuera de toda duda. El que bendice tiene mayor estado legal o es mayor que el que recibe la bendición. En la primera parte, en la primera sección que estamos viendo, cuyo centro es el 7, nos está diciendo que ese sacerdote, el primero de la historia, Melquisedec, al bendecir a Abraham, tenía mayor capacidad y responsabilidad otorgada por Dios que el resto. Con esta idea, el apóstol está fijando en la mente de los lectores. No olvidéis que los libros bíblicos no se escriben directamente para nosotros. Nosotros somos lectores ocasionales, lectores que venimos después. Y tenemos en primer lugar que entender el gran mensaje. Hubo un primer sacerdote, designado por Dios, al cual inclusive el que fue llamado por Dios para ser el gran padre de la nación, si recordáis, en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, y 3, bendeciré a los que te bendigan, no bendeciré a los que no te bendigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, hay un episodio, hablando del sacerdocio, que Pablo quiere resaltar en la carta, y es precisamente la relación de ese sacerdocio con el gran patriarca. Y aquí dice ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí
uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, por medio de Abraham, diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Si leéis esta pequeña sección, los versículos 8, 9 y 10 que están juntos en el texto, la reflexión es extraordinaria. Si hubo un sacerdocio que fue instituido por Dios en la época de Abraham, y Abraham lo reconoció como sacerdocio, les recuerda que Leví es descendiente de Abraham y que cuando reciben los diezmos de forma metafórica, de forma espiritual, dice que aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Aquí el apóstol está haciendo una comparación familiar, genealógica. Está diciendo, como bien habéis leído, y espero que realmente lo disfrutéis, está diciendo que en cierto modo, cuando los levitas reciben el diezmo, ellos mismos habían diezmado a Melquisedec porque Abraham lo hizo de esa manera. Y la figura de Abraham no era discutida en ningún momento en la época cuando comienza la iglesia de seguidores de Jesús. En esta primera parte del capítulo nos ha hablado de la relación de Abraham con Melquisedec y la relación a través de la familia, a través de la alianza de los levitas, que eran los que estaban o habían estado hasta la época de Jesús, y que ellos debían de reconocer, no solo, hasta la altura en que estamos, no solo el sacerdocio levítico, sino que tenían también que reconocer el sacerdocio de Melquisedec, para abrir la puerta, y será el tema de nuestro siguiente capítulo, para abrir la puerta a un sacerdocio excelente, mayor y muchísimo mejor que el de Melquisedec, que es el de Jesús. Ojalá que esta meditación, que esta reflexión que hemos hecho en este día, te pueda servir para disfrutar caminando con Jesús y pensar que se nos va a presentar el gran sacerdocio de Jesús, por el cual la salvación es definitiva para toda la raza humana, está consolidada, está hecha. Ahora falta que tú y yo aceptemos ese regalo de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y nos vemos en el siguiente programa. Cantamos el himno y terminamos con una oración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor.
puedes ocultar, no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida, nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque en tu plan estaba que pudiésemos ser redimidos, que pudiésemos, Señor, perdonados y que pudiésemos, Señor, prepararnos para ese encuentro personal contigo. Deseamos en este momento, Señor, de oración y de alabanza y lectura de tu palabra, que nuestros corazones puedan llegar hasta el trono de tu gracia. Y gracias, Señor, porque tú mismo, entregaste tu vida por cada uno de nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y no te lo pierdas. Nos veremos en el siguiente programa. La Iglesia en casa, de 10 a 1, en directo. Esperanza Murcia Radio. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está
está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que